Bienvenidos a MateduMat, Matemática Educativa para Educadores Matemáticos. Este video forma parte de una serie denominada 5 preguntas A, en la que investigadores de diferentes partes del mundo responden a preguntas sobre su trayectoria y dan algunas recomendaciones a profesores e investigadores en formación. Esperamos que la disfruten. En esta ocasión nos encontramos con Eric Flores. Mi nombre es Eric Flores y actualmente soy profesor investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué te motivó a dedicarte a la educación matemática como disciplina científica? Bueno, debo decir que la motivación por dedicarme a la educación matemática como disciplina científica está antecedida por mi interés en trabajar con matemáticas, en estudiar algo que llevara matemáticas. Y en realidad mi primera idea era hacer una ingeniería, pero poco antes de tener que tomar esa determinación me enteré de que el Instituto Politécnico Nacional ofrece la carrera de licenciado en física y matemáticas. Entonces ese era ideal, porque básicamente iba a estar trabajando con matemáticas, dependiendo de la opción de salida que decidiera tomar después del tronco común. Y es así como mi interés y mi facilidad para trabajar con matemáticas me llevan a ingresar a esta escuela, en la cual afortunadamente me fue bien. Le entendí pronto a cómo era la dinámica de la carrera y trabajé en la docencia de las matemáticas. Daba regularizaciones para una empresa y esa empresa pues me obligaba por su dinámica a involucrarme con todas las asignaturas durante muchas veces a lo largo de un semestre. Es así como mi tendencia o mi elección sobre qué parte de las matemáticas estudiar se enfocó a la matemática educativa, que era una de las 4 opciones de salida que tenía la SFEM, la Superior de Física y Matemáticas, en aquel momento, y bueno, creo que todavía actualmente tiene las mismas 4 opciones. Elijo matemática educativa. Entonces, ese es el primer momento en el cual la matemática educativa entra dentro de mis planes de desarrollo profesional. Un segundo momento viene marcado por el ingreso de algunos compañeros, particularmente de 2 muy buenos amigos míos, Guadalupe Simón y Moisés Miguel, al Cinvestav. Ellos entran al Cinvestav y de alguna manera comienzo a tener contacto con algunas actividades que se realizaban ahí. Particularmente una de las que a mí me marcan y me involucran un poco más en las actividades del Cinvestav es una charla en la cual participaba el doctor Carlos Imas, a quien después volví a escuchar en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana en Monterrey en 2007. Era una persona que sabía manejar bastante bien las temáticas, era una persona con bastante cultura y podía comunicar bien lo que estaba expresando. Entonces a mí me apetecía que mi desarrollo profesional me llevara hacia esas circunstancias. Paralelamente, conozco a la doctora Luz María de Guadalupe González Álvarez, quien funge como mi directora de tesis en la licenciatura y quien a partir de su profesionalismo, de su empatía y de su trato respetuoso, logró que esa dinámica que yo traía de regularización, donde uno en realidad no está haciendo que los estudiantes aprendan, sino que pasen los semestres, ella logró que yo volcara la mirada hacia una opción menos inmediata, una opción que se preocupara más por el aprendizaje. Y entonces, justo ella es la primera persona a la que yo conozco fuera del CIMBESTAB que tiene posgrado relacionado con la enseñanza de las matemáticas. En el caso de ella era de la enseñanza de las ciencias. Y entonces surge para mí la opción de estudiar un posgrado, lo cual yo no lo había visto anteriormente. Aplico a 2 lugares, aplico al CIMBESTAB, a la maestría en matemática educativa, y aplico al doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. En aquel momento había esa opción de entrar al doctorado inmediatamente después de la licenciatura. Me quedo en ambos programas, sin embargo, la circunstancia económica me lleva a permanecer en México, en el CIMBESTAB, y bueno, ahí obtengo una visión amplia de la educación matemática a partir de la posibilidad que tuve de convivir con bastantes profesores del CIMBESTAB con diferentes miradas. Mis profesores fueron
el doctor Luis Moreno, el doctor François Plovinage, la doctora Azumana Octach, el doctor Juan Antonio Alanís, el doctor Francisco Cordero, el doctor Ricardo Cantoral, por citar solamente algunos. Esta pluralidad que me permite el estar en una institución de tanto prestigio como lo es el CIMBESTAB, y un proyecto en el cual participo, coordinado por la doctora Rosa María Farfán, abren el horizonte y me surge la posibilidad de hacer mi doctorado en el extranjero, particularmente en la Universidad de Huelva, en España. Quizá antes de hacer el doctorado pude haber elegido no dedicarme científicamente a la educación matemática, sino beber de los resultados para mejorar mi práctica docente, porque a mí me gusta mucho dar clases de matemáticas. Sin embargo, en la Universidad de Huelva o en mis estudios de doctorado, lo que encuentro es un grupo con bastante potencial para el desarrollo de investigación en educación matemática y para la formación de profesores. Y es justo el área en la cual yo ahora trabajo, y es a partir del doctorado y de esta muy buena experiencia en el doctorado que me decido dedicarme profesionalmente y científicamente a la educación matemática como disciplina científica. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Bueno, más que hablar de mayores retos, quiero hablar de uno que lo encuentro bastante significativo en mi desarrollo profesional. Cuando yo estaba en el doctorado, tuve la posibilidad de ir al Congreso Europeo de Investigación en Educación Matemática, el CERME, y en ese congreso la dinámica es que si tú envías una ponencia, entonces tú evalúas dos ponencias porque alguien te va a evaluar, dos personas te van a evaluar. Entonces, es la primera vez que me enfrento a esta actividad de evaluar. ¿Y qué es lo difícil de esa actividad? Bueno, lo difícil es que quizá tú conoces el tema, has estado estudiando, pero la visión con la que tú analices una contribución será decisiva para que esa contribución se publique o se rechace. Entonces, claro que cabe entra la duda de, oye, ¿qué tal si yo rechazo algo que es muy bueno, pero que yo no logro ver que es bueno? ¿O qué tal si yo acepto algo que es muy malo porque no estoy teniendo el criterio para decir esto no? Entonces, hay una cuestión ahí que no tiene que ver necesariamente con la formación que se adquiere de marcos teóricos, metodologías. O sea, sí te sirve, pero no es suficiente. Lo hago un símil como con el profesor de matemáticas. Es necesario que sepa matemáticas, pero no es suficiente. Creo que para el investigador que hace una evaluación pasa exactamente lo mismo. El saber sobre educación matemática es necesario, pero no es suficiente para hacer estas evaluaciones. Ahí, afortunadamente, tuve la guía de quien fue mi director de tesis en el doctorado, el doctor José Carrillo, quien nos daba ciertas pautas acerca de cómo podríamos realizarlo, y después eso se complementó con la visión que nos compartió justo en ese congreso el doctor Mark Thames de la Universidad de Michigan, en la cual nos decía, bueno, tratemos de que todas las propuestas se mejoren, tratemos de dar una visión para que se mejoren, y ya después se verá si la contribución puede o no puede publicarse. Y yo creo que de esto se sigue aprendiendo, ¿no? He aprendido, por ejemplo, a no tratar de hacer que todos los trabajos confluyan hacia como yo lo realizaría, con los marcos que yo lo realizaría. Es decir, si deciden utilizar el marco del conocimiento didáctico matemático de la ontosemiótica y no coincide con lo que yo estoy trabajando, tengo que evaluar con mi conocimiento sobre ese marco y evaluar el uso que están haciendo de ese marco. Entonces, es un reto que se me sigue presentando. Cada evaluación que alguna revista me pide que realice, me sigue surgiendo la necesidad de ser excesivamente cuidadoso, precisamente para no ser injusto y que se publique algo que quizá no tendría que publicarse o que tendría que mejorarse mucho para ser publicado, o de que no se publique algo que tenga un real potencial para la comunidad y que no sepa yo verlo. Entonces, ese sería el reto que quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles son los principales temas que has trabajado en educación matemática? Mi principal línea de investigación se denomina Conocimiento y Desarrollo Profesional del Profesor de Matemáticas. En esa línea, estoy trabajando con el grupo de la Universidad de Huelva en el desarrollo de un modelo denominado Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas.
Particularmente, mi interés ha sido la profundización teórica en ese modelo. Mi tesis de doctorado precisamente se llama así, profundización en algunos aspectos del conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Y posterior a mi tesis de doctorado he seguido buscando algunas posibilidades de mejorar categorizaciones o de mejorar el acceso a conocimiento que queramos explorar del profesor. Pero también he utilizado el marco a raíz del posgrado en el que estoy trabajando, que es un posgrado profesionalizante, y he utilizado el marco para buscar opciones de desarrollo profesional. ¿Cómo podría, a partir de un determinado conocimiento, desarrollar otros conocimientos en los profesores? Esa es mi línea principal. Sin embargo, de un tiempo hacia acá, he comenzado a incorporarme, aunque quizá no con tanta profundidad, en una línea de matemática educativa inclusiva. Particularmente he trabajado con personas que hacen desarrollo de materiales para niños con discapacidad visual. Recientemente estoy dirigiendo una tesis para niños con sordera. Es una línea que me interesa, es una línea en la que preveo involucrarme más. Sin embargo, no es mi línea principal. ¿Qué artículo, libro o capítulo de libro de nuestra disciplina recomendarías a profesores de matemáticas? Bien, para profesores, quiero recomendar dos libros, y son dos libros de la misma editorial y de la misma serie, y en uno de ellos tuve la oportunidad de colaborar. Son libros que ya en otras ocasiones en el canal de Matedumat se ha hablado sobre ellos, incluso hay un taller basado en uno de ellos. Ese primer libro que quiero recomendar es Didáctica de las Matemáticas para Maestros de Educación en Primaria. Es un libro cuya edición fue coordinada por el doctor José Carrillo Yáñez y en la cual participamos otros investigadores. Participó el doctor Luis Carlos Contreras, la doctora Nuria Climen, el doctor Miguel Ángel Montes, la doctora Dinazar Escudero, y también participé yo en la edición. Ahora, en la escritura de los temas, la cantidad de personas que se involucraron es enorme. Muchos de ellos son de España, son de las universidades españolas, donde se forman maestros de primaria, pero también hay investigadores extranjeros o que radican en el extranjero. En ese momento que se realizó el libro, yo estaba estudiando en la Universidad de Huelva, pero hay involucrados investigadores de Chile, de Brasil, de México, por citar algunos. ¿Por qué recomiendo este libro? Porque además de entrar en la parte matemática, es decir, sí hay una parte fuerte donde el maestro de primaria sí se reconoce como que le está haciendo falta, por ejemplo, formarse en estadística, tiene la posibilidad de estudiar estadística, pero también tiene la posibilidad de identificar cuáles son los errores más comunes de los estudiantes al momento de trabajar un determinado tema. Y eso es muy valioso porque no solamente le va a permitir saber los temas matemáticos, sino también ya tener una visión que le permita anticiparse al trabajo matemático de los estudiantes. Es por eso que recomiendo ese libro y por la cantidad de autores que están involucrados. Y el segundo libro es este, Didáctica de las Matemáticas para Maestros de Educación Infantil, que es igual de la editorial Paraninfo, y sus coordinadores son la doctora Cinta Muñoz Catalán y el doctor José Carrillo Yáñez. Es de la misma colección y casi es simultáneo, un año y medio o 2 años después que el primero que recomendé. Y quiero recomendar ese material porque algunas veces como que nos olvidamos de los maestros de etapa infantil. Recientemente en México va a haber carreras universitarias para maestros de educación infantil. La Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Tlaxcala son dos instituciones que han apostado con fuerza en estas carreras, pero hay más instituciones. Sin embargo, pocas veces volteamos a ver a esa etapa educativa. Y quizá esto se deba a dos razones. Una, que pensemos que la matemática que se desarrolla ahí pues no tiene la suficiente rigurosidad de otros niveles educativos, lo cual me parece que no es una visión adecuada. Y la otra es la dificultad que detectamos en ese nivel educativo. Y creo que ahí compartimos mucho más esa dificultad. Y no me refiero al hecho de trabajar con niños y de sus necesidades, que algunos están desarrollando el habla. No me refiero a ello, me refiero a cómo identificar relaciones de pensamiento matemático. Por ejemplo, recientemente mi hija, que está en esa etapa escolar, estábamos leyendo un libro que no tiene que ver con matemáticas, pero en la primera página aparecía una cantidad de patos. Y entonces el texto hablaba de esa cantidad, ella los contó y corroboró que era esa cantidad. En la siguiente página ya no hablaba de cantidad, pero ella quiso contar cuántos había.
y en esa página había pájaros y había perros. Entonces, cuando yo le pregunté cuántos hay, ella contó todos y dijo, si cuento todos son 8, pero si cuento los perros son 5 y 3 pájaros. ¿Qué está pasando ahí? Ella está mostrando un conocimiento sobre conjuntos, ella está mostrando un pensamiento prealgebraico de esto y esto lo puedo sumar si lo pongo en una misma categoría, pero si son dos categorías no las puedo sumar. O estoy sobreinterpretando como padre amoroso lo que mi hija realizó. La verdad es que es muy difícil poder dar una respuesta a ello. Y en este libro que les estoy recomendando, que lo recomiendo ampliamente para maestros, maestras de educación infantil, pero también para los que están en educación primaria, porque nos conviene saber qué es lo que se desarrolla en la etapa infantil y cómo lo puedo yo retomar. Bueno, en este libro está organizado de la misma forma. Hay el contenido matemático, actividades para los estudiantes, algunas propuestas curriculares. ¿Qué artículo, libro o capítulo de libro de nuestra disciplina recomendarías a investigadores en formación? Para los investigadores en formación quiero recomendar un libro. Este libro es relativamente nuevo y es un compendio para jóvenes investigadores en educación matemática. El libro está en inglés y los editores, las editoras son Gabriel Kaiser y Norma Presmeg. Está en Springer y es de acceso abierto, es decir, se puede descargar sin necesidad de pagar absolutamente nada. ¿Por qué recomiendo este libro? Bueno, lo encuentro bastante interesante para el desarrollo profesional de los futuros investigadores, ya que tiene diferentes secciones y cada una de estas secciones me parece muy rica. Por ejemplo, tiene la primera sección, la primera parte se denomina métodos empíricos y hay diferentes investigadores, todos ellos de renombre, van hablando acerca de análisis cualitativo de los textos, el video como una fuente de problematización y extracción de evidencias, etcétera. Hay una serie de capítulos que van abordando aspectos relativos a esos métodos empíricos de ingreso a la educación matemática. La segunda parte son un compendio de temas que le llaman temas importantes en educación matemática. Y aquí hay, por ejemplo, algunos que se han hablado en el canal de Matedumat, género, diseño de tareas, desarrollo profesional. La parte 3 es también muy buena, o sea, quiero decir en cuanto al potencial que tiene, porque tiene que ver con la escritura académica. Es corta, tiene solamente 2 capítulos, pero es indispensable que sepamos escribir académicamente. La cuarta parte, en lugar de ver la escritura, se ve la publicación y se ve a partir de diferentes journals, del Educational Studies, de For the Learning of Mathematics, del Journal for Research in Mathematics Education, sobre lo cual tenemos un video en Matedumat, etc. Y en la parte 5 hacen como 2 visiones, 2 capítulos, 2 visiones acerca de un desarrollo de investigaciones concretas. Entonces, me parece un libro largo, tampoco hay que leerlo todo, sino lo que nos va resultando de interés según lo que estemos nosotros realizando. Digo, no hay que leerlo todo durante nuestros estudios de posgrado. Después, sin duda, me parece que es una obra que hay que analizarla por completo. Y me parece fundamental. Muchos de los temas me parecen bastante pertinentes para esa etapa de formación y para la etapa también de los jóvenes investigadores, tal como lo señala ahí. Depende de la institución, es como se define, pero normalmente si hace 5 años que terminaste el doctorado, sigues siendo joven investigador sin importar tu edad. Con lo cual, les invito a todas las personas que se están formando en posgrados a que visiten ese libro, que lo descarguen, que lo tengan y que lo puedan consultar constantemente. Agradecemos al doctor Eric Flores por regalarnos de su tiempo y a ti por ver este video. Esperamos lo puedas compartir, concedernos un like y seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto suscribirte a nuestro canal.